encontrar en algún texto claro, ¿no? O sea, esto es algo resumido de lo que nosotros vemos de acuerdo al ámbito de cirugía general, ¿ya? O sea, ¿qué significa? De que, como les decía la clase anterior, que cada paciente es un caso especial. Por más patología igual tengan la misma cantidad de pacientes, la misma cantidad de diagnósticos, pues siempre es un caso especial. O sea, de por sí es eso, ¿no? Eso ya que tengan en cuenta, ¿no? Que cada paciente hay que tomarlo de alguna forma diferente. Igual en la práctica estamos tratando de ver casos diferentes y en algún momento vamos a repetir algún diagnóstico seguramente, ¿ya? Pero con otro enfoque o con otra forma de ver a ese mismo paciente, ¿ya? Entonces, siempre vamos a estar en contacto con temas especiales en el ámbito de cirugía general, ¿ya? Entonces, marcamos este tema de problemas médicos especiales en el ámbito de cirugía, ¿ya? En estos 8 ítems, básicamente, ¿ya? O sea, hay muchos más, o sea, si nosotros seríamos más inclusivos, podríamos describir muchísimos más problemas médicos, ¿no? O sea, desde todas las especialidades o subespecialidades que están en relación con el ámbito de cirugía en algún momento, ¿ya? Entonces se podría muchos más ítems, pero básicamente son los más importantes estos y los más comunes que vamos a poder ver y estar en relación en el ámbito de cirugía, ¿ya? Bueno, vamos a escribir cada uno, ¿ya? Primero, la enfermedad cardíaca en paciente quirúrgico, ¿no? Igual, después enfermedad renal en paciente quirúrgico, enfermedad neumológica en paciente quirúrgico, enfermedad endocrinológica, enfermedad reumatológica, lo que es el embarazo y cirugía, lo que es cirugía y geriatría, y cirugía e inmunosupresión, ¿no? Entonces, tal vez los más relevantes de todos estos, pues obviamente la enfermedad cardíaca por el alto índice de mortalidad que tenemos, ¿ya? Y el tema de la gestación y la cirugía, que también es un tema, pues, incluso hasta controversial en algunos casos, en algunos temas, ¿ya? Pero que sepamos las cosas más generales, ¿no? Para no perdernos cuando nos toque algún caso de este tipo, ¿ya? Entonces, de la primera, ¿no? De la enfermedad cardíaca o cirugía y cardiopatía en general. Entonces, como ya lo han visto, ¿no? Todas las enfermedades cardiovasculares, pues un alto índice de mortalidad, o sea, es la causa principal de muerte a nivel mundial, es eso, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares. Ahora, si tu paciente va a ser sometido a una intervención cardiópata, pues tiene aún más probabilidad de que tenga alguna mortalidad perioperatoria, como se llama, ¿no? Más o menos por ciento de los pacientes que fallecen, ya está dado por estos más cardíacos que a veces no se logran ni y diagnóstico, a veces es simplemente un hallazgo ya post-mortem. Entonces, es un índice alto, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Agregado de por sí, la mortalidad o morbilidad de los problemas cardiovasculares es mucho más importante en pacientes de intervención quirúrgica. Entonces, la morbilidad cardíaca perioperatoria, no, son muchas enfermedades que ustedes ya la conocen a la perfección, ¿no? Cuando han llevado el curso de cardiología, ¿ya? Pero hablando del ámbito de cirugía, ¿no? Estas son las más importantes, ¿ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, el infarto, ¿ya? Con todas sus presentaciones, ¿ya? Insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Compensada, descompensada, ¿ya? Anginas del tipo inestable sobre todo, las arritmias complicadas, ¿ya? Y súbito, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paciente que tú tengas en preoperatorio, ¿no? Es diferente que tú lo tengas en preoperatorio, un paciente cardíaco, cardiópata, que se va a someter igual a una cirugía programada,
a un paciente de emergencia, ¿no? Eso ya lo hemos visto, pero igual recalcando, ¿no? Entonces, si tienes un paciente para cirugía programada y tienes una descompensación cardíaca, pues obviamente la cirugía se suspende, ¿no? Se suspende la cirugía y va a un manejo exhaustivo con el cardiólogo, ¿no? Una evaluación completa con el cardiólogo, un estudio el tiempo que sea necesario, ¿no? Desde bueno, una simple presión arterial alta, una hipertensión transitoria, más complicados de arritmias, valvulopatías y demás cosas que puede tener el mismo paciente, ¿no? Si fuese una emergencia, ahí sí cambia la situación, ¿no? Dependiendo de qué vas a tener en tu emergencia también, ¿no? Obviamente eso es lo que tenemos que ver. Es diferente de que tú tengas que hacer una colecistitis aguda, ¿no? En un paciente cardíaco, un cardiópata, que en algún momento se podría incluso prolongar la cirugía un tiempo necesario, suspender, dar manejo médico, a que tengas pues un paciente con una isquemia mesentérica, un válvulo o un aperito, cualquier causa, entonces ahí ya es totalmente diferente el manejo. Si tienes un paciente cardiópata muy descompensado, ¿no? De estos ejemplos que estamos hablando, pues obviamente el riesgo quirúrgico va a ser mucho más alto, ¿no? El riesgo quirúrgico va a ser mucho más alto y la mortalidad va a ser también mucho más importante probablemente en estos pacientes. Pero si tienes que entrar a operar, no te queda otra, ¿no? O sea, eso es lo que hemos conversado, no, no tienes mucha alternativa si fuese una emergencia verdadera. Ahora, por ejemplo, hablando de pacientes con insuficiencia cardíaca que aún están descompensados y te da un tiempito, pues algo se puede hacer, ¿no? Manejo con el cardiólogo, con el intensivista, con el médico internista para poder intentar solucionar dependiendo del tiempo en cual se encuentra el paciente. ¿Ya? El tema de tratamiento médico no lo vamos a tocar de ninguno de estos porque eso no nos corresponde a nosotros, eso ya lo han visto. Pues igual cuando tienes algún tipo de arritmia, ¿no? Sobre todo las más frecuentes que nosotros vemos en cirugías es un extrasístole ventricular, ¿no? Una taquicardia sinusal, ¿ya? O por ahí un antecedente de un ST que ha tenido un antecedente de infarto antiguo y demás, ¿no? Que a veces cuando estás en sala, en el monitor, el anestesiólogo, pues un poquito como que hay discusión y temas, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado ahí. El tema de la muerte súbita, bueno, eso es obviamente ya no se puede hacer nada, pacientes nos ha tocado ver, ¿no? O como antecedentes en los centros, ¿no? Pacientes que están en preoperatorio de una emergencia y pues fallecen antes de entrar a sala o durante el inicio del acto operatorio y recién pues se pudo descubrir que el paciente era un paciente pues que tenía problemas cardíacos importantes, ¿no? Entonces, en general, ¿no? Entonces, estos pacientes, ¿no? ¿no? Siempre tienen que tener un buen monitoreo, ¿no? Pacientes que tienen alguna predisposición, alguna enfermedad cardíaca, ¿no? Entonces, hay que tener mucho más cuidado del monitoreo de estos pacientes, ¿no? Que tengan un muy buen EKG. Ha pasado también de que nos han mandado electrocardiogramas mal tomados, ¿no? Entonces, y te confunde, ¿no? Incluso el técnico le puede hacer un EKG mal tomado, el internista ve que el EKG pues aparentemente no tiene nada y realmente sí tenía algo, entonces ahí puede haber algún tipo de problema, ¿ya? Entonces un buen monitoreo, un buen manejo de un electrocardiograma bien tomado y un riesgo quirúrgico correctamente evaluado, ¿no? En general, contraindicaciones para una cirugía, ¿no? Entonces, les vuelvo a decir, si fuese emergencia, una superemergencia, pues no se puede evitar, o sea, no hay contraindicación. Ahora, el riesgo-beneficio también ahí entra de lo que hemos conversado, ¿no? O sea, un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca descompensada, ¿no? Que esté desaturando y demás, ¿no? Entonces, ahí se tiene que conversar con la familia para ver si es que va a aceptar o no el consentimiento informado de la cirugía que se está planteando, o alguna otra alternativa que también hemos visto que podría tener, no solamente quirúrgico. Pero en general, ¿no? Para una cirugía, obviamente, esto estamos hablando programada, ¿ya? ¿Qué cosa estaría contraindicado quirúrgico, ¿no? Que tenga un paciente un infarto muy reciente, ¿no? Dentro de los primeros 30 días que haya pasado, entonces se tiene que suspender la cirugía,
ya, que tenga un paciente antecedente también de anginas inestables a repetición, ya, que tenga la ICC descompensada o alguna valvulopatía severa también, ¿no? Entonces, todo esto es en cirugía electiva. Cirugía de emergencia se tiene que valorar ese momento con una evaluación con el cardiólogo o una junta médica si fuese necesario. Es importante este tema de la valvulopatía, los pacientes que tienen prótesis valvular, ¿ya? O pacientes que han tenido alguna intervención quirúrgica, un cateterismo, les han hecho algún tipo de bypass, o pacientes que tienen consumo crónico de anticoagulación por algún tema, por esto, ¿no? Por la foto que ven, ¿no? Entonces, si ustedes ven esa imagen, igual cuando ya nos toque hablar del tema de intestino, ¿no? Es el tema de una isquemia mesentérica, ¿no? O necrosis intestinal o isquemia segmentaria y demás, ¿no? Eh, Ahorita tenemos un caso así parecido en el piso, ¿no? En la cama 33, 34, creo, de un paciente que estuvo bastante tiempo en la emergencia sin un diagnóstico claro, ¿no? Lo estaba manejando con un problema de enteritis, ¿no? Con un problema de diverticulitis y demás. Estuvo primero en medicina, luego pasó a cirugía, luego volvió a pasar a medicina otra vez y al final entraron a sala porque había mucha duda diagnóstica, el paciente con dolor y se encontró esto, ¿no? O algo parecido, ¿no? A lo que ven en la foto, ¿no? Una isquemia mesentérica, ¿ya? Resulta que el paciente, pues, había tenido un antecedente igual de una cirugía vascular periférica hace años y no había datos de esto, entonces eso podría ser una de las causas, o también no, ¿no? Pero eso es una de las causas desencadenantes en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, para eso también es importante porque muchas veces a los pacientes que se encuentra esto, ¿no? Entonces hay que buscarle la causa, ¿no? Y un porcentaje muy alto tienen causas vasculares o cardiovasculares, ¿ya? Entonces para eso es importante porque la isquemia mesentérica trae mucha mortalidad, ¿no? O sea, muchísima mortalidad agregada en los pacientes que se operan o que no se operan. Entonces hay que conocerlo de esa forma, ¿ya? Bueno, acá por ejemplo hay unas tablas que están en todos los textos, ¿no? Que te hablan más o menos el tema de anticoagulantes. Y eso te preguntan mucho los pacientes, ¿no? O sea, te preguntan, por ejemplo, mire, sí que yo estoy tomando aspirina, estoy tomando, algunos pues, bueno, no sé, estoy tomando paracetamol, estoy tomando tal medicación y demás. Entonces, ¿cómo hago con la intervención quirúrgica? ¿Se puede operar? ¿No se puede operar? Y demás cosas que hay que explicarles a los pacientes, ¿no? Entonces, un anticoagulante normalmente no se debería interrumpir más o menos, ¿ya? Entre el tercer a quinto día antes de una cirugía, ¿ya? Es una cirugía que tú estás programando con mucho tiempo, ¿no? Entonces, obviamente tendrías esa chance de poder cortarle o interrumpir la anticoagulación para una cirugía programada. Alguna vez ha pasado igual, ¿no? Un paciente que se ha anticoagulado con aspirina, clopidogrel y demás, entra en emergencia, hay mucho más riesgo de sangrado, obviamente, ¿no? Pero no se puede, pues, evitar ese aspecto, ¿no? Tenemos que hacer controles, por ejemplo, en pacientes que consumen warfarina, ¿no? Hay que pedirle, pues, un control de TPINR que tiene que ser exactos, ¿no? Idealmente manejar entre 2 a 3 máximo, ¿no? En otro tipo de pacientes que están entrando con anticoagulación crónica, ¿ya? Y cuando volver a reiniciar la misma anticoagulación, ¿no? Eso es la indicación es del cardiólogo, ¿no? Entonces tú mandas a la interconsulta del cardiólogo, pero normalmente te indice que cuando el paciente ya está tolerando la vía oral, ¿no? Está empezando a reiniciar la vía oral, entonces, que en promedio es un día después del posoperatorio, se le reinicia la anticoagulación. Ahora, hay un poquito de temas, sobre todo en pacientes que han hecho isquemia mesentérica segmentaria o una necrosis intestinal, entonces ahí la anticoagulación se le tiene que dar prácticamente casi intraoperatoriamente, o sea, mucho más rápido. ¿Ya? Si tienes mucha sospecha de que puede haber más necrosis o más lesiones vasculares, se tiene que hacer la anticoagulación con enoxaparina en este caso, mucho más antes del tiempo que te indica. Ahora, por ejemplo, el uso de los antiagregantes, ¿no? ¿Cuándo vas a administrar sobre todo la última dosis de aspirina o clopidogrel? Igual 5, 7 días, hasta 10 días inicialmente, idealmente te piden algunos textos.
Y la reanudación de aspirina o clopidogrel, ¿no? Igualito. Igual, ¿no? Cuando el paciente está tolerando ya la vía oral, ¿no? Un día después del después del posoperatorio, ¿ya? ¿Qué más? Ahora, en el otro ambiente, ¿no? La otra patología que también está relacionada a casos importantes, ¿no? Cirugía en nefropatía, ¿ya? Entonces, ya lo han visto muy ampliamente pacientes de enfermedad renal, ¿no? Son pacientes muy crónicos, son pacientes que la misma medicación no va a resultar de manera correcta, hay que tener mucho cuidado en el tema de hidratación, ¿no? El ver el tema de las proteínas, el tema de la dieta es importantísimo en estos pacientes, ¿no? Entonces hay que hacer un seguimiento correcto de pacientes nefrópatas, ¿ya? Hay que tratar de mantener un balance hídrico en cero en estos pacientes, o sea, no tener un balance hídrico ni positivo ni negativo, pero obviamente haciendo un correcto seguimiento, ¿no? Un balance estricto del estado de hidratación que tienen estos pacientes. ¿Ya? Ahora, otro tema interesante es esto, lo que está remarcado, el tema de la tomografía con contraste. ¿Ya? Hay mucha disponibilidad según lo que te marcan, ¿no? Entonces, nosotros usamos mucha tomografía, ¿no? Actualmente pedimos bastante tomografía a los pacientes que necesitan, ¿no? Y si es un paciente renal, como estamos viendo, hay algunas controversias o discusiones. Bueno, en primer lugar, que la tomografía tiene que ser siempre con contraste. O sea, toda tomografía abdominal que nosotros vamos a evaluar siempre tiene que ser con contraste. ¿Ya? O sea, una sin contraste no nos va a servir, ¿ya? Peor en casos específicos, que quieres ver lesiones tumorales, lesiones de pancreatitis, lesiones de quistes o más, entonces siempre tiene que ser con contraste, ¿ya? Entonces el contraste, obviamente, ¿no? Dependiendo de lo que uses, un contraste oral, contraste endovenoso, doble contraste, tienes que ver cómo está la función renal, ¿ya? Entonces, incluso en las hojitas que te piden para el consentimiento de la intervención de la tomografía, del procedimiento, ahí está marcado, ¿no? El volumen, ¿no? O sea, tienes que anotar cuánto tiene de urea y cuánto tiene de creatinina. Y normalmente el tecnólogo es el que recibe esto, ¿no? O sea, no es pues el cirujano ni el radiólogo especialista. Entonces, ya como protocolo ellos en lo que es imágenes, pues tienen que un paciente que tenga pues normalmente una creatinina alta, 2 o 3 no entra a una tomografía con contraste, ¿ya? Entonces ahí viene el problema. Entonces, si nosotros necesitamos una tomografía con contraste, pues, y es urgente, pues no debemos esperar. Ahora, si fuese un paciente que está con una enfermedad renal aguda y tienes una creatinina un poquito alta y tienes que solucionarle el problema agudo, pues, y te da tiempo, bueno, trata de hidratarle o corregir la causa desencadenante, ¿no? ¿No? Una obstrucción urinaria y demás, entonces se puede. Pero si fuese un paciente renal crónico, ¿ya? Entonces, obviamente no va a mejorar los parámetros de urea y creatinina rápidamente, a no ser que entre a diálisis o demás. Pero así como concepto ya más puntual, ¿no? Es de que una tomografía que le hagas a un paciente que tiene un problema renal, una creatinina un poco alta, pues no le va a afectar mucho. No es que de una creatinina que tengas en 3 4 y le haces una tomografía, pues le vas a pasar un daño renal tan importante que llegue a creatininas pues mucho más altas y demás. Entonces, no, eso se conversa, ¿no? O sea, no es muy, digamos, una contraindicación al 100%, ¿no? Entonces se tiene que manejar de esa forma en estos pacientes renales, ¿ya? Bueno, ya de por sí también saben que los pacientes renales crónicos tienen mucha mortalidad por todos los problemas que tienen, ¿no? De hipercalemia, hiperpotasemia, de arritmias súbitas, entonces acá hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, pacientes que entran a cirugía, entonces se tiene que hacer el procedimiento lo necesario, no hacer mucho y rápido para que no tengas estas descompensaciones. También estos pacientes, como saben, hay que evitar los medicamentos que van a dañar el riñón, ¿no es cierto? Todos los medicamentos nefrotóxicos, los AINES, los aminoglucósidos, bueno, ya no usamos mucho aminoglucósidos felizmente, ¿ya? El tema de contrastes y antivirales, bueno, sí, pero eso hay que valorar cómo está el paciente, ¿no? Y en una insuficiencia renal aguda hay mayor riesgo
de sangrado, hemorragia intraoperatoria como antecedentes. ¿Ya? Entonces, a todos estos pacientes renales, ¿no? Obviamente es diferente que ya lo sepan y no voy a hablar más a esto, que, cuáles son las diferencias de un paciente renal agudo de un renal crónico, ¿ya? Entonces, eso tiene que estar bien claro en su concepto para ver la diferencia y el manejo de un paciente potencialmente quirúrgico. Y otra cosa importante que también hay que ver en los pacientes que tienen no hemodiálisis, sino diálisis peritoneal, ¿no? Para el manejo de cirugía general para nosotros. ¿Por qué? Porque estos pacientes que tienen catéter de diálisis peritoneal, entonces te pueden confundir muchísimo el diagnóstico, ¿no? Entonces, obviamente hay mucho líquido en la cavidad abdominal porque los pacientes están haciéndose diálisis, ¿ya? Es el recambio y todo eso puede provocar incluso un cuadro quirúrgico por la misma manipulación. Hemos tenido casos en los cuales el catéter se han adherido mucho a la trompa, al ovario, al apéndice, te ha hecho cuadros de una peripendicitis, inflamatorios, con cuadros, con toda la clínica de una apendicitis, y era básicamente por el catéter o una peritonitis primaria, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Examinar a un paciente renal que es portador de catéter es diferente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, examinarlo con sutileza y obviamente en estos casos sí, el examen físico no va a bastar, ¿no? Probablemente sí tendríamos que apoyo de algún estudio de imagen más, ¿ya? Bueno, en lo que es justamente el tema de la paroscopía, ¿ya? Entonces, y hablando de la colocación de catéter, se colocan los catéteres por vía laparoscópica, es algo sencillo, ¿no? O sea, entras con una cámara, con un trocar y lo ubicas en una de las fosas ilíacas, el catéter, ¿no? Ya seguramente lo han visto ustedes, la forma que tiene, ¿no? Cómo se tiene que funcionar de manera correcta, pues no hay mucho más que hablar, ¿ya? Ahora, en un paciente que está en una cirugía programada y el paciente tiene una diálisis, una hemodiálisis programada, primero tiene que ir justamente a su diálisis antes del procedimiento y con un control dietético estricto, ¿ya? Entonces hemos tenido, por ejemplo, pacientes, ¿ya? Que tenían una cirugía programada y también coincidía en el mismo día con la diálisis. Entonces, pues va a diálisis, el paciente se estabiliza un poco y la cirugía pues o se posterga o el mismo día después de un par de horas. Eso ha pasado y es lo mejor en algunos casos para que el paciente pues que tenga que entrar, por ejemplo, una coledad o un paciente renal que está haciendo diálisis, va a la diálisis temprano, ¿no? Y la coledad puede entrar en el último turno del turno electivo, ¿no? 12 del mediodía, una, entonces ya no hay mucho tema, mucho problema ahí. En general también las contraindicaciones absolutas para cirugía electiva, ¿no? Igual, porque en la emergencia, pues si tienes emergencia, emergencia igual, o sea, ese concepto tiene que estar claro, ¿ya? Tienes cirugía electiva, entonces esto es lo que lo que te lanzan los libros, ¿no? Que tengas un nivel de potasio muy alto, ¿no? Más de 6 por el riesgo de arritmias que te dan, ¿ya? O pacientes que tienen valores de creatinina pues altos, ¿no? Eso también es lo lógico cuando tú mandas un pedido de operaciones electivo, ¿no? Y el anestesiólogo pues evalúa esto, pues sí, pues generalmente lo suspenden o te piden una evaluación por el nefrólogo ese mismo momento, ¿ya? Entonces, pero también está anotado dentro de los textos. O que tengas una sobrecarga de volumen circulante, un balance hídrico muy alto para tus pacientes que de por sí en sala de operaciones se le pasa volumen, entonces hay que tener cuidado. Ya, entonces acá tenemos las imágenes de lo que estábamos viendo, de la colocación del catéter por cirugía abierta, ¿no? Normalmente el catéter de diálisis peritoneal, pues sí se coloca en el lado derecho más que en el lado izquierdo, ¿ya? Pues por frecuencia, pero se puede colocar. La incisión es chiquita, 2, 3 puntos, es casi el abordaje que tú usas para llegar a la cavidad como si fuese una cirugía de apendicectomía abierta, pero un poquito más alto, ¿no? Casi paralelo a la altura del ombligo, ¿ya? Y en cirugía laparoscópica ya les dije, ¿no? Con un solo trocar, normalmente en una fosa ilíaca donde va a salir el catéter y la cámara elástica por el ombligo. ¿Ya? No hay mucho más tema. El recambio y todo eso, eso también hay que ver, como dije, la puntita del catéter que a veces se enrolla, no se puede tapar con fibrin y puede simular un abdomen agudo quirúrgico, ¿ya?
Eso también les vuelvo a recalcar, ¿ya? Ahora, otra especialidad, ¿no? Hablar de cirugía y neumología, ¿no? Ahora obviamente está casi muy de moda y es muy importante para el ambiente, para el tiempo que estamos viviendo, ¿no? En pacientes quirúrgicos y que tienen problemas pulmonares, porque de por sí un paciente que ya tenga ahorita un problema pulmonar, pues tienes que sospechar en lo que estamos viviendo, o sea, que el paciente pues tenga el coronavirus. ¿No? Entonces, ahí nos viene la duda y la discusión porque nos ha tocado o se ha visto pacientes pues que tienen clínica, ¿ya? ¿Ya? Muy complicada de una patología pulmonar, ¿ya? Y no coincide a veces con el tema de las imágenes, o al revés, tienes unas imágenes pues terribles y el paciente pues no te da una clínica evidente, una clínica clara, entonces ahí es donde se pierde más tiempo, ¿no? Si tu paciente tiene que entrar a hacer las operaciones, hay muchas más cosas que investigar, ¿no? Para estar mucho más tranquilo para el paciente y obviamente para el personal de salud. En general, ¿no? Entonces, todo paciente que tenga algún problema neumológico, los más difíciles de manejar son los pacientes asmáticos, ¿no? Por las crisis que te puede hacer intraoperatoria o posoperatoria, o incluso antes de empezar un acto quirúrgico puede pasar algo grave, ¿no? A un anestesiólogo, a un colega le pasó eso, un niño tenía una cirugía programada y le hizo un espasmo, ¿no? Un espasmo bronquial, se cerró totalmente la tráquea y no podían intubarlo, ¿no? No podían intubarlo, tuvieron que forzar prácticamente con el tubo y pues incluso el paciente entra en apnea bastante tiempo y demás, entonces puede ser complicado, o en posoperatorio también, ya, los pacientes fumadores de por sí porque tienen problemas para poder ventilar de manera correcta, los pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica, los pacientes que tienen tuberculosis, obviamente por la secuela y la neumonía que también puede tener algún paciente, también son pacientes que hay que tener mucho cuidado. Y de lo que les estaba comentando, pues actualmente si un paciente tiene COVID-19 positivo, ¿no? Entonces, si tiene un paciente COVID-19 positivo, es otro manejo, ¿no? Es otro manejo quirúrgico, otro manejo anestesiológico y otro manejo en el postoperatorio, ¿ya? Entonces, grupo que le toque, pues algo de eso nos tendrá que conversar, ¿ya? Y en pacientes con secuelas, ¿no? Entonces, eh, está descrito eso, ¿no? En algunos textos, pacientes que han tenido secuelas de la COVID y tienen que entrar a sala de operaciones, pues hay un porcentaje que es casi imposible de que sean sometidos a cirugía, perdón, anestesia general, ¿ya? Entonces, eso hay que verlo también, ¿no? Hay que valorarlo. No nos ha tocado todavía acá en nuestro medio, pero probablemente un paciente podría llegar con esas características. ¿Ya? Entonces, todos estos pacientes con problema neumológico tienen más riesgo de intubación prolongada, ¿ya? Mayor riesgo de intubación prolongada. Entonces, para eso se tiene que valorar, ¿no? Si se tiene que hacer anestesia general o anestesia regional, ¿no? Que tiene POC, satura bajo y más el que tú lo pongas a una máquina, a una anestesia general, es más difícil en que salga de la intubación, o sea, tiene una dificultad de destete, ¿no es cierto? En general, estos pacientes no se les puede extubar o a veces se lo extuban, el paciente está tranquilo un rato, desaturan, tienen que volver a ventilarlos y luego volver a intubarlos, ¿no? Y el paciente tiene que ir a un ventilador casi constante un tiempo hasta que pueda mejorar, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Todos los pacientes, ¿no? Técnicamente tienen que entrar con un riesgo neumológico, ¿no? Ese es el protocolo que se pide a los pacientes, ¿ya? Que tengan problema pulmonar, que entren con riesgo neumológico. Es lo mismo que tienen problema renal previo, tienen que entrar con riesgo nefrológico, ¿no? O endocrinológico, o sea, lo que corresponda, ¿no? Tiene que ser un estudio muy completo. Entonces, cosas complicadas, como les decía, pacientes que tengan tuberculosis, EPOC, asma, es importantísimo, y lo de la COVID, que ya es otro tema mucho más amplio, ¿no? Todos estos pacientes generalmente son dependientes de oxígeno, entonces
si han tenido oportunidad de ver pacientes que han estado en una sala de recuperación, lo normal es eso, ¿no? Que el paciente lo extuban, le ponen oxígeno y el paciente sale con oxígeno y está con oxígeno de un par de horas en recuperación hasta que pase. ¿Ya? Entonces, hay pacientes, o perdón, anestesiólogos que están en sala de operaciones y están en recuperación, y el protocolo es eso, para que salga, para que pase a piso, que es un promedio de un par de horas, 2, 3 horas, el paciente obviamente tiene que ir sin oxígeno, ¿no? Pero acá ese es el problema, ¿no? O sea, que algunos pacientes van a estar con dependencia de oxígeno, entonces lo mandan al ambiente de hospitalización con oxígeno. ¿No? Entonces es otro problema el manejo del oxígeno y de repente no tienes la disponibilidad de ese momento y bueno, muchas cosas, ¿no? Que pueden pasar. Ahora, todos los pacientes con problema neumológico también pueden ser pacientes tosedores y un paciente que tose en cirugía puede ser un problema por la herida, sobre todo, ¿no? Puede haber dehiscencia de herida, dehiscencia de anastomosis, ¿no? Evisceraciones y más complicaciones. Entonces, pacientes que tienen problemas de tos crónica, entonces casi siempre nosotros los fajamos, ¿no? Usamos una faja este, que va a agarrar bien, ¿no? La herida por todo el tiempo necesario para evitar esto, ¿no? Ahora hay que aislar al paciente si un paciente tiene tuberculosis, ¿no? O sea, no lo vas a poner a un ambiente, a un cuarto, pues donde están las otras personas, otros pacientes normales, ¿no? O sea, necesitas un ambiente especial. A veces también no tienes un cuarto solamente para este tipo de pacientes. Esto también es un problema, ¿no? Y el tema de fisioterapia respiratoria, que muy pocos lo usan, ya, que es importantísimo, bueno, no solamente en pacientes neumológicos, en todos los pacientes se tendría que hacer esto, ¿no? Hacer una terapia respiratoria con el fisioterapeuta, con el tecnólogo, ¿no? Con el rehabilitador, para que el paciente pueda ventilar de manera óptima y salga prontamente de alta el paciente. Ahora, la neumonía intrahospitalaria, ¿no? También está demostrada que mientras más tiempo el paciente esté hospitalizado, más riesgos de complicaciones hospitalarias. Más larga es una cirugía, también tienes más riesgo de neumonía intrahospitalaria, porque por la movilización, por el tiempo y por el uso del mismo tubo corrugado. Ya no sé si han visto alguna vez, han tenido oportunidad de ver que el tubo corrugado es ¿no? El que usa el anestesiólogo. Normalmente debería ser un solo tubo corrugado por cada paciente, o sea, cada paciente, hay centros que compran, ¿no? O sea, compran para cada paciente o el paciente lo compra para su misma intervención quirúrgica, pero muchos hospitales, la verdad, no es así, o sea, usan un mismo tubo corrugado, simplemente le cambian el filtro, por muchas intervenciones quirúrgicas. Hay más riesgo ahí de neumonía intrahospitalaria, neumonía asociada a ventilador en algunos casos, ¿ya? Que se ve en pacientes, pues, que tienen intervenciones quirúrgicas largas sobre todo, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Ahora, en lo que es endocrino, básicamente hay que tener mucho cuidado en pacientes diabéticos y en pacientes con hipotiroidismo, ¿no? Son pacientes difíciles, ¿ya? O sea, de por sí, todo paciente diabético ya es un problema, ¿ya? Es complicado, ustedes lo han visto seguro de muy ampliamente en endocrinología, ¿ya? Entonces es una patología pues crónica, complicada, que muchas veces no se logra compensar de manera correctamente a un paciente, ¿no? El tratamiento es difícil y demás, ¿no? En general, los pacientes son malos pacientes, los pacientes diabéticos, sobre todo los pacientes descompensados, ¿no? Estos tienen más probabilidad de requerir algún tipo de cirugía que la población general, ¿no? Porque justamente la sintomatología de un paciente diabético, ¿no? Es la misma de un paciente no diabético, ¿ya? Entonces es por eso que tienen más predisposición a una intervención quirúrgica. Un paciente que no tiene diabetes, pues te va a avisar de la sintomatología, más o menos se va a dar cuenta de lo que está pasando. En el diabético a veces no, o sea, hemos tenido casos pacientes, pucha, que no decían nada, no tenían nada, encontramos, pucha, el intestino necrosado, la vesícula necrosada, una peritonitis terrible, úlceras tan complicadas y demás, ¿no? O sea, no, a veces el paciente diabético está muy tranquilo un momento y recién se manifiesta cuando ya llega a un estado más crítico.
¿ya? Entonces, ante una grave descompensación de un paciente diabético, la cirugía debería posponerse, sí, pues porque esto lo puede matar mucho más antes que la misma intervención quirúrgica o alguna complicación de la cirugía, ¿ya? Hay que tener cuidado con este término de descompensación porque tienes que ver que tu paciente esté, digamos, no hemodinámicamente estable, sino que esté metabólicamente inestable, ¿ya? Ha pasado alguna vez, ¿no? De que un paciente se ha puesto, por ejemplo, en un ámbito quirúrgico y se encontró unas glucosas muy descompensadas, muy altas, unas hiperglicemias pues altísimas, y dicen, no, pucha, que es por la misma sepsis o demás, ¿no? Y realmente puede ser que esté haciendo otra cosa, una complicación, una cetoacidosis o demás, o en el diagnóstico diferencial, igualito, ¿no? Entonces, tú ves, el paciente, pucha, está con abdomen quirúrgico, es una obstrucción, el abdomen tenso, ves una glucosa 500, 600 y de repente la causa no era quirúrgica, era una causa médica. Entonces eso también hay que tener cuidado en estos pacientes que son diabéticos que no te dan una clínica clara, otra vez vuelvo a decir. ¿Ya? Entonces, a la cabeza, pues pacientes con diabetes, ¿no? Que están muy relacionados con la obesidad, con pacientes con problemas pancreáticos, con resistencia a la insulina y demás complicaciones que ustedes ya lo saben, ¿no? eh, el Día Mundial de la Diabetes, ¿no? Es en noviembre, ¿no? En la cual se celebra esto, ¿no? Seguramente lo han visto. Es importante en pacientes quirúrgicos, obesos y diabéticos, hay mucho más cuidado todavía, ¿ya? En general son muchas las patologías que pueden ser complicadas de pacientes diabéticos, o sea, cualquier patología en realidad, ¿no? Como les vuelvo a repetir, ¿no? No es necesariamente algo así muy puntual, pero acá le coloco las cinco patologías que hay que, digamos, un poquito de tener más cuidado, ¿no? O son patologías con más relevancia en el ámbito de un paciente diabético. Por ejemplo, una colecitis litiásica, ¿ya? Lo que pasa con estos pacientes que hacen una colecistitis, o sea, una inflamación de la vesícula, y no hay cálculos, ¿ya? La mayoría de los médicos simplemente le dan manejo médico, ¿ya? Y eso está así bien claro, ¿no? Pacientes cirujanos, médicos internistas y demás ven un paciente que no tiene cálculos, entonces dicen, no, pero ¿por qué se va a operar si no tiene un cálculo? ¿Ya? Eso sí es lo lógico, ¿no? Demostrado, pero el tema es que si tu paciente, pues si no tiene un cálculo, una colecitis, se da manejo médico. Pero si es un diabético, como es este caso, hay mucho más riesgo de que esta colecitis sea algo grave, ¿no? Y puede ser gravísimo, ¿no? Puede haber una perforación, puede haber una peritonitis y demás, se puede complicar mucho el paciente. Lo mismo una colecitis enfisematosa, ¿ya? O sea, acá ves, hay aire en las paredes de la vesícula, ¿no? Que es por el germen que está atacando, ¿no? Al órgano, a lo que estamos viendo, ¿ya? Y se ve pues aire en la pared, una vesícula muy engrosada, con, con infiltración casi al hígado, con casi formaciones de abscesos, ¿no? Y tú abres la vesícula cuando estás operando, pues sale gas, ¿no? Y el paciente está muy tóxico, muy séptico. Otro caso especial es la perforación de úlcera péptica. Ya, igual cuando veamos la patología gástrica, pues vamos a ver esto ampliamente, pero igual para que más o menos vean, tengan idea de que una patología de úlcera péptica es algo agudo. O sea, cuando es algo quirúrgico es un dolor muy intenso, súbito, o sea, de un momento a otro. ¿Ya? Es un dolor así fuertísimo, pero cuando ya el paciente, por ejemplo, la úlcera ha reventado, se ha perforado, ¿no? El paciente siente una saciedad, ¿no? O sea, le calma el dolor. Y peor si es un paciente diabético, entonces, no, como lo hemos dicho, no tiene la sensibilidad de un paciente normal. Entonces, si tienes una perforación, y puede pasar muy desapercibida. Entonces, ya cuando estemos entrando a sala de operaciones, podemos encontrar una peritonitis por una úlcera gástrica, una úlcera denal, y puede ser algo grave, grave, grave. ¿Ya? Ahora, otro tema, la dificultad de curación de heridas, ¿no? Eso está ya clarísimo, ¿no? Creo que todos lo saben, ¿no? Que un paciente diabético
sus heridas no son las mismas, ¿no? Hay mucho más posibilidad de infección, de dehiscencias, de que la cicatrización no vaya bien, ¿no? Vías se sobreinfecten y demás, ¿no? En casos de pie diabéticos y otros temas, ¿no? Entonces, acá normalmente las heridas hay que curarlas con mucha más cuidado, y los puntos probablemente también se tengan que retirar en muchos más días de un paciente normal, ¿ya? Y el tema de cirugía metabólica, ¿no? Que está también muy a la vanguardia ahora, ¿no? Que son pacientes, pues en algunos casos sí obesos, ¿no? Y en algunos casos, pues no tan obesos, pero sí tienen problemas metabólicos importantes, diabéticos descompensados, que están con sobrepeso, que no pueden corregir ya con medicación, con insulina y demás. La cirugía metabólica, como el bypass, es una muy buena opción, ¿no? Para que el paciente diabético se pueda corregir de esta enfermedad tan importante, una enfermedad tan crónica, ¿no? Bueno, en general, la respuesta perioperatoria de la cirugía, la operación y la anestesia provocan un estrés, ¿no? El mismo estrés quirúrgico para el paciente, hormonal, neuroendocrino, ¿no? Con liberación de hormonas controladoras. Todos los pacientes con diabetes tipo 1 y algunos tipo 2 van a requerir insulina en el intraoperatorio para mantener las glucosas. O sea, el tipo 1 sí, normalmente están usando pues insulina, ¿no? De por sí. Entonces, el anestesiólogo, dependiendo de qué tiempo de cirugía va a ser la intervención, pues va a pedir pues una glucosa capilar en ese momento, un hemoglucotés en sala de operaciones, y con eso va a ir manejando si va a requerir o no insulina intraoperatoria. Luego, la glicemia capilar, como les decía, o una glicemia central, se va a valorar de acuerdo al tipo de cirugía y al tiempo operatorio que tú estés pactando, más o menos. En el postoperatorio, ¿ya? Eso sí hay que verlo. Si tu paciente entra a una cirugía electiva, ¿ya? Entonces el endocrinólogo te tiene que dar el dato exacto de cuándo reiniciar, por ejemplo, la insulina, los hipoglicemiantes orales, ¿ya? Y normalmente es que un paciente entra a una cirugía electiva en NPO, ¿no? O sea, sin hipoglicemiantes, sin nada, y se reinicia, ¿no? Al primer día o al segundo día posoperatorio. En algunos casos. ¿Ya? En otros puede demorar muchísimo más en regresar a normal, la normalidad por el estrés quirúrgico, puede demorar una semana, 15 días para que llegues a un parámetro normal. Hay que cuidar las glicemias en ayunas, ya hay que solicitar el tiempo que sea necesario. Si tú ves que tu paciente está muy descompensado, le pides pues una glucosa cada día, cada 12 horas, cada 8 horas, como es el caso de pacientes en UCI, ¿no? Que sí le piden glucosas pues varias veces al día para el monitoreo de estos pacientes. Ahora, cirugía hipertiroidismo, ¿ya? Los pacientes con hipertiroidismo deben operarse con un valor de un T4 ligeramente debajo del límite superior normal o casi normal, ¿ya? Para que no haya una suspensión de la cirugía. Si no se puede esperar este tiempo, obviamente el paciente debe ser preparado para una cirugía si fuese una cirugía de emergencia. Ahora, una TSH suprime indica la cirugía, ¿ya? Y una cirugía, en general, por el mismo estrés que estamos conversando, puede desencadenar una tormenta tiroidea, que eso sería lo más grave de un paciente con hipertiroidismo, ¿no? Entonces, ustedes ya saben, la clínica de un paciente con una tormenta de hipertiroidea, que tienen que recibir un tratamiento así agresivo rápidamente con metimazol o propiltiuracil. Bueno, la tormenta tiroidea del paciente está pues con mucha taquicardia, está con mucha fiebre, incluso con alteración del sensorio, alteración del estado emocional, que te puede confundir, ¿no? Fíjate qué ha pasado, el paciente te ha hecho un ACV, o de repente tiene algún problema de metabólico, la glucosa, algo. Entonces hay que tener mucho cuidado en estos casos. Y en pacientes con hipotiroidismo, como decía, sí, es relevante, importante, ya que el paciente hipotiroideo esté muy compensado o lo más compensado posible antes de operarse, ¿no? Acá hay muchos problemas médicos relacionados al hipotiroidismo, ¿no? Problemas cardíacos, el paciente está más bradicárdico, hay más aumento de resistencia periférica, disminución del volumen circulante, hay una hipotensión casi sostenida, puede tener más predisposición a arritmias, ¿no? Como por ejemplo QT prolongado, ¿no? Mayor probabilidad de fibrilación auricular y demás, ¿no? Cosas médicas que ya lo han visto ustedes, ¿ya? Entonces, siempre un buen chequeo
de el electrocardiograma para ver que no te haga arritmias importantes el paciente hipotiroideo y tener claro cuáles son las sintomatologías de un paciente también hipotiroideo. Ahora, la parte cardíaca es ese, en el aparato respiratorio, el paciente hipotiroideo de por sí tiene más debilidad muscular en los músculos importantes para la respiración, entonces tiene más predisposición a que tengan hipercapnia, que estén con los volúmenes del PO2 más bajos de lo normal, entonces hay que tener también en cuenta esto para que el paciente pueda ventilar de manera correcta. En la función renal, el paciente generalmente tiene más predisposición a la hiponatremia y menor perfusión renal básica, ¿no? Y en el estado mental, pacientes hay más depresión, aumento de la sensibilidad de sedantes, narcóticos, tienes que usar mucha más dosis en algunos casos para que puedas llegar a un estado óptimo de pseudoanalgesia, ¿ya? El sistema hematopoyético, igual, pacientes hipotiroideos tienen más predisposición a tener anemia, disminución del factor 8. Y en el aparato digestivo, tal vez lo más importante para nosotros, ¿no? Que hay mucha disminución de la motilidad intestinal. O sea, un hipotiroideo de por sí te va a dar más predisposición a que tengas un hilio, ¿ya? O que la digestión sea más lenta, ¿ya? O haya más posibilidad de distensión abdominal o más posibilidad de náuseas, de vómitos y demás. Entonces hay que hacer un buen monitoreo cardíaco y hay que saber distinguir que tu paciente no esté haciendo un hilio o una probable obstrucción, ¿ya? Por el hipotiroidismo, ¿ya? Entonces estos pacientes, como les vuelvo a decir, demoran más en que su metabolismo y que el funcionamiento intestinal llegue a sus parámetros normales en un tiempo normal que en algún otro paciente, ¿ya? Bueno, ahora, en lo que es cirugía y pacientes reumatológicos, también es importante, más que todo por lo último, ¿no? Que ustedes ven en la tercera línea, porque hay un moderado porcentaje de abdomen en blanco, lo que nosotros llamamos el abdomen SAS, que es sin, ¿no es cierto?, alteraciones significativas. Y esto más se ve justamente en estos pacientes por la clínica, por la medicación que ellos toman. Entonces, por ejemplo, sospechas de apendicitis, ¿no? En pacientes mujeres con artritis reumatoide, sobre todo en tratamiento, como ellos consumen mucha medicación, ¿ya? Es donde está demostrado que hay mucho más el diagnóstico intraoperatorio pues equivocado, ¿no? Entras con una sospecha de apendicitis, con toda la clínica, leucocitosis, mucho dolor, todo lo que quieras, entras y no encuentras pues nada, ¿no? No hay nada alterado, entonces, más que todo por eso es que nosotros, teniendo en cuenta este tipo de pacientes, ¿no? Por eso, por ese antecedente, ¿no? ¿Qué son importantes estos pacientes, ¿no? ¿Cómo se llama? Pacientes que tienen lupus, que tienen artritis reumatoide, ¿ya? Eh, y que tienen, pues, colagenopatías también importantísimo, ¿no? Ahora, otra, otra cosa interesante, aparte de los abdómenes en SAS o abdomen sin alteraciones, son las perforaciones intestinales. Más riesgo de perforaciones intestinales, igualito por toda la medicación que estos pacientes consumen, ¿no? Usan mucho corticoide, muchos analgésicos, muchos AINES, entonces tienen más predisposición, por ejemplo, que te debuten pues con una úlcera péptica perforada, con una perforación gástrica, una perforación intestinal de causa no tan clara en estos pacientes, ¿ya? Entonces hay que tener más cuidado en pacientes reumatológicos también. Ya, básicamente el tema es de los pacientes que tienen el lupus, la artritis, hemos dicho, y encontrar pacientes con apendicitis o sospecha de apendicitis que al final no era un cuadro de una apendicitis aguda, ¿ya? Ahora, en esta parte de hablar de embarazo y cirugía, como les decía, es un tema amplio, hay incluso charlas completas, congresos completos, artículos importantes, textos grandes que te hablan de esto, porque obviamente es relevante de que tú estás manejando pues dos vidas, ¿no? Es como una cesárea, ¿no? Cuando te ponen, pues tienes una obstrucción intestinal y tienes una cesárea ese rato, pues primero va a entrar la cesárea, quieres o no quieras, ¿ya? Porque tienes el riesgo de que hay dos seres que están en juego, ¿no? Entonces, no hay otra forma.
Y es por eso que es importante, ¿ya? De que cuando nos toque un paciente quirúrgico y esté gestando, tengas una evaluación muy completa, íntegra, para que evites problemas de falsos positivos, de falsos negativos, ¿ya? Para que no haya complicaciones posoperatorias. Lastimosamente pasan complicaciones en estos pacientes. Recuerdo en el servicio hace un par de meses, eh, entraron a una gestante, creo que tenía 20, 21, 22 semanas, creo. Entraron tarde a un cuadro de apendicitis, ¿ya? Porque pensaban de que era otra cosa, y lo habían visto varios cirujanos, varios ginecólogos, varios internistas, o sea, no había algo claro. Al final entraron a operar, el paciente ya tenía una peritonitis y hizo un óbito fetal, la paciente estuvo en UCI, todo un tema, o sea, puede pasar casos muy difíciles en pacientes gestantes que no sabe si es que es un cuadro quirúrgico o no realmente, ¿ya? En general, es uno de cada 50 embarazos que va a presentar dolor abdominal potencialmente quirúrgico, ¿ya? O sea, de por sí en el embarazo, ¿ya? No, bueno, no sé si alguno de las chicas del curso, pues, tiene hijos o ha pasado un embarazo, o seguramente algún familiar cercano y demás. Entonces, hay dolor abdominal, ¿no? O sea, hay dolor abdominal, que es lo normal y a veces anormal en el embarazo, ¿ya? Entonces, hay que saber distinguir ese tipo de dolor, ¿no? Porque, como dice, el 2% de los pacientes gestantes pueden entrar a sala de operaciones por alguna causa importante. O sea, es mucho más frecuente incluso que algunas otras edades, otros grupos poblacionales, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque hay mucho cambio fisiológico con el embarazo. O sea, de por sí el embarazo te cambia pues toda la presentación clínica, hay cambios fisiológicos, metabólicos en la mujer que te va a hacer sospechar o te va a hacer poner más en duda tu diagnóstico de un paciente normal. En general, todos los órganos varían, todos, pero así hablando a grandes rasgos, por ejemplo, la parte cardiovascular, hay más aumento del gasto cardíaco, hay más taquicardia. Entonces, ¿qué hemos dicho? Si tienes un paciente con taquicardia, hay que sospechar de que el paciente está teniendo algo, ¿no? En el ámbito quirúrgico, que está sangrando, ¿no? O que está séptico o que está con mucho dolor. ¿Ya? Entonces, si tienes una gestante que estás con 120 de frecuencia cardíaca, tú puedes decir, uy, está pasando algo, le examinas, está con dolor, no, es quirúrgica, pero de repente es una taquicardia normal por el mismo embarazo. Entonces, ojo, no hay que tener cuidado, por eso les digo. En la parte abdominal ya ni qué hablar, ¿no? O sea, hay aumento de la presión intraabdominal de por sí, que te puede hacer sospechar síndrome compartamental o hipertensión intraabdominal y demás. Entonces hay que tener cuidado. El crecimiento uterino va a ser progresivo, pero va a hacer que poco a poco haya menor retorno venoso por compresión de la vena cava, ¿ya? El dolor, la parte urinaria, retención urinaria y demás es más frecuente también, ¿no? En el estado de hipercoagulabilidad, ¿no? Vemos que hay más de 5 veces de riesgo de trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, tromboembolismo pulmonar en estos pacientes embarazadas. En la parte digestiva hay mucha más frecuencia de náuseas, vómitos, distensión abdominal, reflujo, ¿no? Por baja presión en el esfínter esofágico inferior. Es también normal en algunos casos de estas pacientes y en algunos casos no tan normal, entonces hay que hacer una buena evaluación. En la parte de obesidad, pues el paciente con gestación ya de por sí sube de peso, se forma, digamos, con una paciente obesa transitoria, entonces, o una obesa se embaraza, ya es mucho más grado de obesidad, más riesgo de diabetes gestacional, de hipertensión arterial controlada, no controlada, o de una preeclampsia, que es también muy frecuente en el embarazo. Entonces, hay algunas diferencias en la fisiología y la respuesta del estrés anestésico quirúrgico en presencia del embarazo, ¿no? Es lo que estamos mencionando y esto más o menos se ve en un cuadro, en cualquier cuadro lo pueden encontrar, esto en los textos, ¿no? Y lo que hemos estado hablando, la parte vascular, ¿no? Hay más taquicardia, puede haber hipotensión, en la parte de endocrinológica puede haber aumento de la hipófisis, y hiperparatiroidismo fisiológico, en la parte urinaria hay más retención urinaria, ¿no? Hay
hay más sensación de orinar a cada rato, glucosuria, en la parte de las mamas hay más dolor, aumento del calostro, en los cambios metabólicos puede haber una hiperlipidemia, aumento de peso, retención de agua, en la parte digestivo, pirosis, más formación a cálculos en la vesícula de por sí por el mismo embarazo, ya en el aparato reproductor puede haber aumento del lactato, hipertrofia, adelgazamiento del útero, en la piel se ven muchos cambios, ¿no? Cloasmas, melasmas, estrías, distensión de la pared abdominal que te puede formar hernias o diástasis de rectos, y los cambios hematológicos, no puede haber esplenomegalia, anemia, inmunodepresión y más factores. O sea, en general todo puede cambiar. Hay embarazos que pueden ser tranquilos, normales, no haya mucha alteración, pero hay embarazos que sí te puede dar mucho cambio fisiológico y con mucho problema para detectar que sea o no un paciente quirúrgico. En general, dos patologías importantes, o tres para nosotros en este caso, en gestación, pues una apendicitis, una colecistitis y una pancreatitis, ¿no? O patología biliar, si quieren, ¿no? Patología pendicular y patología pancreatobiliar, así en general, que son los más importantes y los más frecuentes para nosotros. Entonces, la apendicitis aguda, ¿no? Es una causa más frecuente no obstétrica durante el embarazo, ¿ya? Entonces, normalmente al servicio, pues sí, cae operar una embarazada una o dos a veces por mes o uno cada mes, ¿no? O sea, sí cae una apendicitis por ahí, está dentro de lo normal, ¿no? De lo frecuente que están las estadísticas, ¿ya? Ahora, el diagnóstico puede ser más difícil por lo que estamos viendo, por las alteraciones fisiológicas y por las mismas alteraciones anatómicas. O sea, el cuerpo de una paciente embarazada ya es diferente, ¿no? Desde la misma tonicidad de la piel, ¿ya? A la misma posición del útero, dependiendo de la edad gestacional y dependiendo del tiempo de enfermedad que pueda tener una paciente. Es diferente que tú examines una sospecha de apendicitis de una gestante que tiene pues 4 o 5 semanas de gestación, a que tengas una gestante de 25 o 30 semanas. Es totalmente diferente, ya todo cambia, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado si nos toca en algún momento, ¿ya? El diagnóstico, en este, como lo vamos a ver en el tema a desarrollar como apéndice, pues el diagnóstico es clínico. Pero acá sí, en una gestante hay que pedir evaluación por el ginecólogo, sí o sí. Es más, todo paciente gestante que llega al hospital con dolor o alguna molestia tiene que ser evaluada primeramente con el ginecólogo. O sea, no puede pasar directamente a cirugía. Ya, a no ser que sea un trauma, que lo hayan cuchillado, que un accidente de tránsito, eso ya, bueno. Pero en general tiene que ser evaluado primero por el ginecólogo para descartar una patología obstétrica que no esté predisponiendo a esto. ¿Ya? Entonces, eso también tiene que estar claro, ¿no? Algunos ginecólogos no lo ven de esa forma porque no saben, ¿ya? Entonces hay que orientarlos, que lo mejor es eso, ¿ya? Después hay que hacer una ecografía sí o sí, ecografía ginecológica, obstétrica, y de repente una ecografía abdominal para ya tener mucha más certeza de lo que estamos sospechando de apendicitis. La paroscopía, dependiendo de la edad gestacional, y tomografía versus resonancia. Bueno, actualmente pues está mucho más frecuente hacer las resonancias por el problema que puede haber, ¿no? de irradiación al paciente, sobre todo en el primer trimestre. Cuando ya está más avanzado, pues ya no hay mucho tema, no hay mucho problema, así que se podría hacer si fuese necesario la tomografía. Bueno, una cirugía, ni bien se le da el diagnóstico, hay que hacerlo. O sea, tú sospechas que hay una apendicitis en una gestante, tienes que entrar a la sala de operaciones, ¿ya? O sea, ya con todos los estudios y demás que estamos viendo. Idealmente se hace una laparoscopía hasta las 20 semanas de embarazo, ¿no? 20 semanas, entras bien, tranquilo, ¿no? Eh, Mucho riesgo, de repente un poquito incómodo por la posición de trócares, pero nada más, pero puedes entrar por el ombligo y demás. Más adelante ya es más difícil, lo mejor es hacer una cirugía abierta sí o sí. De por sí, en todo acto quirúrgico en una embarazada, tienes que explicarle bien el consentimiento informado que puede haber riesgos, ¿no? Riesgos de aborto, riesgos de parto prematuro, de óbito, de teratogénesis, de sepsis y demás, más que todo en el primer trimestre del embarazo. Entonces ahí es donde es de este tipo, ¿ya? En general, bueno, ves, si tú tienes que hacer pues una tomografía, una resonancia, ¿no? Entonces, en este caso de apendicitis, ves el útero grávido, ¿no? Con el producto,
y podrías ver el apéndice si es que está en una posición pues accesible. A veces igual ni con la tomografía por la misma posición que está tapando o aplastando esa zona no se logra ver de manera correcta, ¿ya? Pero si se puede hacer una tomografía y no hay mucho problemas, ¿no? O sea, es muy buen diagnóstico diferencial una gestante hacer una tomografía, pero no es lo ideal hacerlo, ¿ya? En el tema de posición, como les decía, el tema de anatomía, ¿no? Normalmente, pues el apéndice está ubicado en la fosa ilíaca derecha, entonces con el tiempo, con la edad gestacional va subiendo, ¿no? Va subiendo el apéndice, va ascendiendo por el desplazamiento del ciego, el desplazamiento del útero hacia arriba, ¿no? Entonces normalmente, pues en, la, en el cuarto, quinto mes de embarazo, o sea, 20 semanas más que todo, ¿no? Se dice que el útero, ¿no? Desplaza y el apéndice está ubicado más o menos a la altura del ombligo, ¿no? Entonces, si tú vas a hacer una cirugía abierta, más o menos la incisión tiene que ser a esa altura, o sea, un poco más alto a lo que nosotros hacemos una incisión Roque Davis. Y ahí, si es una cirugía laparoscópica, se puede hacer, como les digo, pero cuidando, ¿no? El primer acceso y cuidando también en la zona del T2, que tiene que ser un poquito más alto el acceso para poder acceder bien al apéndice. Bueno, lo que es patología biliar, ya que es muy frecuente, ¿ya? Esto ha ido cambiando con el tiempo, ¿ya? Acá sí, incluso no hay, no hay mucha diferencia, mucha cosa que poder, digamos, plantear, ¿no? Cuando tienes un paciente con una patología biliar. Antes se manejaba esto, y bueno, parcialmente todavía se maneja, de que tienes una gestante con una patología vesicular, con la litiasis, por ejemplo, pues no se hace nada, ¿no? El manejo es simplemente médico y listo, se espera ni bien termine el embarazo, culmine el embarazo, ahí se hace una cirugía programada. Del 4 a 5 hasta el 10% de embarazadas son portadoras de cálculos. Algunas son sintomáticas y algunas son asintomáticas. O sea, la formación de cálculos es una predisposición en el embarazo. Ahora, el tema más problemático es en los otros dos cuadros, ¿no? Que tengas una colecistitis aguda, que si no estaría embarazada, la colecistitis se tiene que operar sí o sí. Ahora, pues estando embarazada, se tiene que valorar eso, ¿no? Entonces, inicialmente las primeras guías y los tratamientos que se daban era gestante con colecistitis, antibióticos, nada más, solamente manejo médico. ¿No? Y diferir la cirugía lo más que se pueda, a no ser que la paciente se descompense o en el transcurso pues no tolere el tratamiento y demás, ahí se va a hacer operaciones. Ahora está cambiando un poquito ese concepto, o sea, toda gestante con colecistitis debería entrar a hacer operaciones de emergencia, ¿ya? Entonces se hace una COLELAP, ¿no? Para ver y solucionar el problema. ¿Por qué? Porque se ha demostrado de que un porcentaje de colecistitis que hacen en las embarazadas, ¿no? Si les da un manejo médico, en el transcurso de lo que falta el embarazo, ya podría volver a ser otro episodio igual. Y esos episodios son mucho más complicados, ¿no? O sea, te tocó una paciente con una colecistitis leve en la semana 6 de embarazo, listo, no pasa nada, pero la semana 30 puede ser algo muy grave, ¿no? Entonces, es por eso que se prefiere definir o resolver el cuadro lo antes posible. Pero eso involucra muchas cosas, ¿no? Desde decisión del útero, si está complicado, no está complicado. En ginecología, cuando puedes tener muchísimas complicaciones dentro del embarazo. Entonces, eso también se tiene que valorar, si el paciente acepta o no acepta el riesgo de que antes con cirugía abierta se tenga que hacer cirugía abierta, convertir entonces a una gestante, hacer otra incisión más, todo influye, ¿no? O sea, eso se tiene que conversar muy bien con la familia, ¿ya? Y también el riesgo de pancreatitis, por eso también se está cambiando esa idea de que pacientes que tengan sobre todo cálculos chiquitos y te hacen, pero una
Soraya, no se le escucha al doctor. Creo que la bota el sistema. A ver un ratito, chicos. ¿Ves? La bota el sistema. Compañeros, ya se está conectando el doctor. Esperen, por favor.
Zoraida, ¿me escuchas? Sí, doctor, sí le escucho. Ya, a ver, bueno, a ver, me avisa si se logra ver la pantalla, por favor. Un poco Ok, extenso. doctor. A ver, ¿se logra ver algo ahí o no? No, doctor. Nada, ¿no? Ya, No, voy a solo volver está a, grabando, doctor. ya, voy a volver a compartir entonces, porque acá me parece que sí. A ver. Mm. Mm, ya, ahí, Sí, doctor, está cargando. ya. Bueno, nos quedamos acá en cirugía y geriatría. Bueno, les decía que acá es importante porque los pacientes ancianos no dan síntomas buenos, no te avisan todo lo que está pasando con ellos. Es por eso es importante de que el paciente venga acompañado de algún pariente muy cercano que sepa lo que realmente le está pasando a este paciente. Estos pacientes ancianos son pacientes abandonados, hay mucha sospecha de otra patología, sobre todo neurológicas, ¿no? Pues, digamos, el paciente piensan de que se ha caído, de que tiene un TEC, o realmente tiene un problema neurológico de base y te va a confundir el cuadro que tú estás pensando. Acá también estos pacientes los tejidos son más débiles, no hay más riesgo de visceración, de venturación, de dehiscencia de sutura y demás, ¿no? Porque el tejido ya, los tejidos blandos son muy malos en estos pacientes. Son pacientes desnutridos que tienen más riesgo de este, de incidencia de anastomosis, igual de visceración, de reoperaciones. Hay más problemas con pacientes ancianos porque tienen úlceras de decúbito, úlceras de contacto, úlceras de presión, son pacientes postrados que se quedan mucho tiempo hospitalizados, te pueden hacer complicaciones intrahospitalarias, neumonía intrahospitalaria y demás cosas. ¿Ya? En general, a estos pacientes hay que ayudarlos, ¿no? Con lo que es el manejo, pues, de movilizaciones, de los pacientes, de curarlos de manera adecuada, de entenderlos, terapia emocional, terapia psicológica también son importantísimos. En lo que es cirugía e inmunosupresión, acá el tema es que los pacientes tienen sintomatología oculta, ¿no? O sea, estás pensando de un cuadro séptico y de repente el paciente pues tiene una fiebre por ahí por otra causa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Generalmente con tratamiento con corticoides usan antibióticos de manera pues prolongada o a repetición y te hace confundir un cuadro quirúrgico agudo, ¿no? Un cuadro actual. Más riesgo de contaminación, de infección, de VIH, hepatitis para estos pacientes, ¿no? Ya lo han visto. Y bueno, ya acabando esto, acá hay un video. No sé si está corriendo, Zoraida, por favor, avísame. Sí, doctor, está corriendo, doctor. Doctor, un Ya, favor, ¿podría hablar un poquito más fuerte? Por favor, doctor. ya, mira, esta es una cirugía laparoscópica, bueno, es una cirugía no de lo que es una cirugía y embarazo, ¿ya? Entonces acá se hace pues lo primero, una revisión de la cavidad, ¿no? Para ver que no haya ninguna otra alteración, ninguna otra cosa sospechosa, ¿no? Este es un cuadro de una apendicitis aguda no complicada de una paciente gestante, ¿ya? Lo que tiene que hacer es una buena laparoscopía, ¿no? Se revisa bien la cavidad, se ve el útero, ahí está el útero un poco agrandado, se ve el líquido, ese líquido que ven medio marrón es un líquido inflamatorio, líquido turbio, no llega a ser pus, ¿ya? No llega a ser pus, pero es un líquido sí inflamatorio. Entonces hay que ver de dónde viene ese líquido inflamatorio. No es normal de que un embarazo pues tenga esa característica del líquido. Bueno, después de hacer la revisión, la colocación de trócares, este es un embarazo no tan avanzado, creo que era 8 o 10 semanas, que o sea, la manipulación de los trócares por la paroscopía se puede hacer muy fácilmente, casi sin ningún problema, solamente teniendo cuidado de que tenga que hacerse bajo visión directa, ¿no? O sea, hay que chequear por dónde está entrando los trócares, es lo único que hay que tener de cuidado, ¿ya? Bueno, la colocación es casi igual, ¿no? El T1 en el ombligo, el T2 a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿no? Y el T3 a nivel de suprapubis o fosa ilíaca izquierda para que no haya, digamos, algún problema en el movimiento de las pinzas, la extracción.
¿ya? Bueno, después hay que pongamos los dos trócares, ¿ya? Voy a avanzar porque no es más el tema de apendicitis, ¿no? La revisión, el aspirado básicamente de la cavidad y se encuentra en el apéndice tranquilo, sin mucha complicación, un apéndice congestivo nada más, ¿no? Con los vasitos un poquito dilatados, un poquito engrosados y nada más, ¿no? O sea, no hay mucha complicación. El líquido inflamatorio a veces puede confundirte, ¿no? De que puedes encontrar alguna otra cosa, alguna otra lesión, entonces hay que ir revisando, ¿ya? Bueno, voy avanzando porque esto ya no hay mucho problema. La colocación de los trócares, como les decía, ¿ya? Y de ahí se hace una apendicectomía sin ningún problema, ¿no? Aspirado, electrofulguración del meso, ¿ya? Y de ahí ligadura del apéndice, ¿no? Una cirugía no complicada, no hay mucho problema. Entonces, a ver acá, no sé si avanza bien hasta que se corta. Ya, no hay mucho más cosas. No se ve en esta parte el tema de la apendicectomía porque no es del tema en sí, ¿no? Más que todo para que vean el tamaño del útero, que era un útero grande, pues, ¿no? Que a veces te fastidia un poquito la movilización, a veces sí, a veces no, ¿ya? Bueno, a ver, esta es la primera parte. Voy a proceder rápidamente a la segunda parte, ¿ya? No es el otro tema que les comentaba. Un tema más cortito, rápido, vamos a hacerlo. A ver, no sé si puedo abrirlo. Acá, me avisas, por favor, si es que se logra ver. A ver, vamos a compartir acá. A ver. ¿Se logra ver, Zoraida? Sí, doctor. ¿Se ve? Sí, doctor, sí se ve, doctor. Ya, ok. Ay, caray, no sé qué pasa acá. A ver. Ya, bueno, ok. Entonces, este tema es cortito, como les decía. Básicamente es que un repaso rápido a lo que van a ver ustedes en cirugía plástica, ¿ya? Entonces, a su docente, pues eso es lo que más le, le importa, ¿ya? Eh, este tema de cicatrización va a ser muy dependiente de cada paciente, ¿ya? Hay pacientes que van a tener muy buena cicatrización, hay pacientes que no tienen buena cicatrización, hay pacientes que la recuperación del tejido que tú estás manejando te va a demorar mucho más tiempo de lo que tú esperas, ¿ya? Si son pacientes ya con el tejido tegumentario pues manipulado, pacientes operados o pacientes que les ha caído irradiación en esa zona o un trauma además, entonces eso es mucho peor, ¿no? Es mucho peor. Hace unos días, bueno, ya seguramente con algún grupo de práctica vamos a verlo, ¿no? Hay una imagen de una paciente que tenía pues una cicatriz, pero terrible, terrible, una de las cicatrices más complicadas que hemos visto, ¿no? Con retracción casi de toda la pared hacia la parte media, con abultamientos, deformidades, eventración, había formado una colección de pared y demás, o sea, por una cirugía que aparentemente no era muy complicada, pero bueno, eso es el tema ya de la misma cicatrización y la piel del paciente, ¿ya? Bueno, el tema de lo que significa una herida, ya lo saben, es una pérdida continuada o solución de continuidad de la piel o mucosa producida por algún agente físico o químico, o sea, es algo externo que te está provocando esto, ¿no? Y la cicatrización es el conjunto de procesos, ¿no? Que utiliza el organismo para recuperar su integridad y la arquitectura, ¿no? Que tienen tres fases, hay tres fases que involucran la cicatrización. ¿Ya? Entonces, los tipos de heridas, igualito, eso lo van a ver también en lo que es cirugía plástica, ¿ya? Puede haber heridas por amputación, por abulsión, por quemadura, por laceración, por abulsión, por punción, por abrasión, por laceración, por aplastamiento, por cizallamiento. O sea, hay un montón de tipos de mecanismos que te van a dar diferentes tipos de heridas, ¿ya? Bueno, de estos tipos de heridas lo que a nosotros nos interesa es esto, ¿no? La tasa de infección, ¿ya? Entonces, puedes tener los cuatro tipos de heridas que hemos visto, ¿no? Una herida limpia contaminada, una herida contaminada y una herida sucia. Entonces, de esta herida limpia, por sí
el 1% de pacientes podría tener riesgo de infección de la misma zona operatoria. Es poquito, pero no debería haber incluso, ¿no? En una herida limpia contaminada, la tasa de infección es del 8%. En una herida contaminada, el 17%. Y en una herida sucia, el 41%. Entonces, cada uno vamos a verlo así rápidamente con ejemplos puntuales. Hay muchos ejemplos, ¿no? Para la formación de cada tipo de herida, ¿no? Una herida limpia, ¿no? Son heridas en las cuales tú estás manipulando el tejido, que no hay ningún tipo de secreción, no hay contacto con la cavidad abdominal contaminada, con tubo gástrico, ¿no? Entonces, son heridas limpias que el paciente básicamente ni requiere antibióticos, ¿no? O sea, básicamente el paciente pues se opera y una dosis profiláctica y ya no más. Por ejemplo, una hernia umbilical pues, chiquita, no complicada, que puede ser para herniorrafía o hernioplastia, una hernia inguinal también, no es una herida limpia, una mastectomía, una disección cervical que no sea por un linfoma, puede ser también una herida limpia. Ahora, una herida limpia contaminada, ¿no? Ya hay sí un riesgo de infección de herida, como hemos estado viendo, puede ser una apendicitis aguda no complicada, o sea, congestiva o flemonosa, ¿ya? En las primeras fases, ¿ya? Una colecistectomía abierta laparoscópica, también en las laparoscópicas no tanto está demostrado que se podría haber una infección por los puertos, pero está dentro del grupo, sobre todo en la cirugía abierta. Nefrectomía o histerectomía también entran como herida limpia contaminada. En herida contaminada, ¿no? Entonces acá ya hay secreción turbia por necrosis con lindante, puede haber pus, ¿ya? Por ejemplo, una apendicitis complicada, desde la necrosada o peritonitis localizada o generalizada, también está acá en este grupo. Las toracotomías por empiemas, abscesos pulmonares, abscesos hepáticos, peritonitis de cualquier causa, también están dentro de herida contaminada. Y dentro de las heridas sucias, ¿no? Bueno, hay mucha carga bacteriana, hay muchos gérmenes que pueden complicar no solamente la parte de la piel, sino hacia profundidad, ¿no? Por ejemplo, heridas por cornada de toro, volúmenes de sigmoides necrosados, grandes resecciones intestinales, heridas por arma de fuego, ¿no? Entonces, todo esto ya de por sí te convierte en una herida sucia. Ahora, una herida con más de 6 horas de evolución, hasta 24, si se trata en la cara, no debería cerrarse. No se puede poner puntos de aproximación, básicamente para poder, para poder juntar el tejido y no te quede una herida pues, muy abierta. Entonces, se tiene que hacer. Hay muchas técnicas, ¿no? De afrontamiento, colocar, por ejemplo, parches o el tegadero o el split strip, ¿no? Que se puede hacer, ¿ya? Después, las heridas sucias como tal, como las que hemos visto, mordeduras de animales, arma de fuego, todo esto, no se cierran de inmediato. O sea, si tú tienes una cornada de toro muy expuesta básicamente a una mordedura de perro, por ejemplo, se tiene que lavar la herida y dejar que cierre por segunda intención. O de repente poner un punto de afronte, si es una herida muy amplia, simplemente para que el tejido no se retraiga, ¿ya? Y es mejor digerirlo después a un cierre, un tercer o séptimo día para realizar un aseo muy cuidadoso y con un afrontamiento mínimo, ¿ya? Eh, hay que decidir la técnica para el cierre, o sea, no puede ser un cierre con mucha tensión tisular, que hay más predisposición a evisceración, a infecciones, hay que estructurar siempre por planos, ¿ya? Tomar en un solo plano todo, hay que tener cuidado, hay que elegir muy bien el material que vamos a usar, ya eso también es importantísimo, o sea, antes, por ejemplo, usaba nada, todo, la seda de metidas a la piel, o a los tejidos, a mucosas y demás. Entonces, no, ahora ya está muy claro qué material sirve para qué estructura, qué tipo de punto vas a hacer para cada tejido, para cada cirugía. Entonces, eso ya está bien establecido, ¿ya? Entonces, en técnica quirúrgica, esto también tienen que saberlo bien, ¿ya? La sutura con puntos continuos o separados, cuando se hace, casi nunca ya se hace puntos continuos en la parte exterior, en la piel, no está prohibido, no se debe hacer. ¿Ya? El uso de antibióticos, profilaxis o tratamiento, hay que verlo. Profilaxis de vacuna antitetánica, algunas heridas sí requieren vacuna antitetánica, algunas no, eso tienen que leerlo, buscarlo, qué heridas necesitan vacuna antitetánica y cuáles no. ¿Ya?
Eso es parte de su trabajo ahora, ¿ya? Al tema de regeneración y reparación. La regeneración es una restauración perfecta, o sea, que no forma cicatriz. Y la reparación es un intento del mismo cuerpo de volver a la normalidad, de restablecer la capacidad y función de estructuras normales, pero sí con una huella o con una cicatriz establecida. Bueno, entonces las fases lo que es la cicatrización de primera intención, por ejemplo, ¿no? Hay mínimo edema y sin infección un tiempo mínimo. O sea, te haces una pequeña herida, unos 2-3 centímetros, ¿ya? Haces una buena limpieza, ha pasado apenas una hora de que ha pasado el evento y afrontas, pues, ¿no? Afrontas con un tejido, ¿no? Con una, con un hilo, ¿no es cierto? Digámoslo así, o con alguna sustancia que te va a hacer aproximar los bordes, ¿no? Va a haber buena epitelización y el reparo del tejido conjuntivo es bueno. Entonces, acá sí se cierra inmediatamente cuando el tejido te lo permite, no hay necrosis, no hay infección de bordes y demás. La cicatrización por segunda intención, que es, o sea, cuando ya es un tejido más lento, acá ahí se espera que haya mucha más granulación y cicatrización, porque hay una infección, ¿no? Una herida, un trauma o pérdida de tejido, entonces acá no te da mucha chance, ¿no? O sea, no te va a llegar el tejido porque crees que te va a quedar muy deforme, te va a quedar un abultamiento, va a quedar un espacio hueco, va a ser un seroma, una infección. Entonces acá se espera un tiempo, ¿no? A que el tejido granule, ¿no? Un poquito y después se ayuda pues al afrontamiento de los bordes después de unos días, ¿no? O con el mismo tejido, ¿no? O algunas sustancias que la vamos a mencionar en un rato. Y en la cicatrización por tercera intención, acá o sea, se deja un tiempo, ¿no? El tejido abierto, luego se hace una limpieza del tejido no viable y al final se llega a hacer una nueva sutura o una segunda sutura o una primera sutura en algunos casos que sí se tiene que hacer para que haya más contracción y mejor remodelación del tejido inflamatorio. Acá, por ejemplo, tenemos una foto de un paciente de un pie, mire, que no tiene, le faltan casi todos los dedos, creo que tiene un dedo nomás ahí, el primer dedo. Acá hay muchas fases de cicatrización, ¿no? Una piel sana en la parte alta, en la parte baja y hay un tejido de eritema, de granulación, más abajo hay otros tejidos de cicatrización, incluso ya hasta con zonas de necrosis, pues en algunas zonas, o son por ulceración de la misma piel. Hay muchos tipos de cicatrización. Acá, por ejemplo, es otra foto, es un paciente que nos ha llegado de Puerto Maldonado, ¿no? Me acuerdo bien, ¿no? En la cual dijo que le había picado una mariposa, es lo que decía él, ¿no? Entonces tenía una herida en la parte media, en la piel, en la pierna acá, ¿no? Y había formado todo esto, o sea, había hecho una necrosis de la piel, ¿no? Una necrosis extensa de toda la piel, y la parte, esta cosa blanquecina que ven, era parte del tejido que estaba saliendo de la herida, o sea, era algo raro, ¿no? Entonces pensábamos si se había puesto alguna crema o se había puesto alguna cosa ahí en la herida, pero no era parte de lo que estaba emanando de la herida, ¿no? Bueno, qué tipo de insecto habrá sido que le ha causado una necrosis terrible y al final esto estaba ahí el paciente séptico, la piel fría, hizo una trombosis y al final tuvieron que amputarle la pierna porque ya no había mucha solución en este paciente. O sea, igual por una mala cicatrización, un mal manejo de la herida en este caso, también puede haber, de repente, inicialmente pudo haber evitado que pase esto, ¿no? No se sabe, pero bueno, son casos y casos. Bueno, en las fases de cicatrización, como hemos estado hablando, eh, este, son tres fases, ¿no es cierto? La primera fase, los primeros 5 días, que es mucha respuesta inflamatoria, ¿no? Acá hay migración de leucocitos, hay edema local, ¿no? Alrededor de la herida, aumento de volumen. Acá entra muy lo que es los fagocitosis, los fagocitos, los macrófagos, ¿ya? Hay mucha enzima proteolítica, son partes de todo el tejido inflamatorio, el proceso de inflamación, que eso ya lo saben, la cascada de inflamación, ¿ya? Pasa en esto, ¿no? No es necesario repetirlos. Acá no se recupera la fuerza de tensión, ¿no? Tiene que pasar más días para que se logre este objetivo. En la fase 2 ya es hasta la segunda semana de la herida, ¿no?
acá ya hay proliferación y migración. Acá entran más los fibroblastos, más la existencia de los colágenos, los miofibroblastos, mayor formación de músculo liso, las proteínas plasmáticas favorecen las actividades celulares, hay más linfáticos, recanalización de pequeños vasos y empieza la formación de granulación y de pequeños capilares para la irrigación de la zona. Y en la fase 3, ¿no? Más o menos, pasado la segunda, tercera semana, ya hay remaduración y remodelación. Acá el contenido del colágeno permanece constante, hay más fuerza tensil, el depósito de tejido conjuntivo ya empieza a formar mayor tejido cicatrizal, mayor cicatriz y aumento de colágeno, pero con disminución de los pequeños vasos. Pero en general, ¿no? Se dice que una herida va a volver a su estado inicial luego de un año, o sea, tienes que esperar todo un año después de que ha pasado un evento de una herida, para que el tejido vuelva a su normalidad en lo que es tono, consistencia, parte de color y demás de un tejido normal. ¿Ya? O sea, pasa mucho tiempo y dependiendo de cómo están los factores del mismo paciente, como hemos estado conversando. Bueno, ya para terminar, cuando tengan tiempo, vean una sutura, ¿no es cierto? Vean las características que tiene cada sutura, cada marca tiene una cosa especial, ¿no? Desde el código, el tamaño de la aguja, el grosor de la aguja, el tamaño del hilo, la longitud de la sutura, qué tipo, si es cortante, si es redonda, la fecha de caducidad y demás. Eso véanlo para que aprendan y sepan qué tipos de suturas son las que manejamos. En general son suturas absorbibles y no absorbibles. Dentro de las absorbibles tenemos el poliglactín, ¿no es cierto? Y el monofilamento, o como los más frecuentes, ¿no? Y las suturas no absorbibles, bueno, tenemos también igual el polipropileno, el poliéster, la seda y el lino. Los materiales de sutura monofilamento y multifilamento. Entonces, ¿cuál es mejor actualmente? Que tengas una sutura monofilamento. Estamos hablando para tejidos, pues, de cavidad, ¿no es cierto? O sea, que tengas una sutura que no tenga mucho filamento va a ser mucho mejor actualmente, ¿ya? De los monofilamentos tenemos el polipropileno, el CAD o el acero. De los polifilamentos o multifilamentos, el ácido poliglicólico, bicril, el poliéster, la seda. Actualmente ya hay otros, ¿no? El PDS, que también se usa mucho, ¿no? Es un monofilamento. El tema es el tiempo de absorción de cada sutura, ¿no? Entonces también tienen que ver, no vas a usar una sutura de mucho tiempo de reabsorción en un tejido que está muy debilitado, ¿no? Entonces hay que ver y en cuánto tiempo se va a reabsorber cuando tú vas a hacer una sutura, una anastomosis, el tiempo de absorción, ¿no? El bicril, el monocril, ¿no? Entonces hay que ver tiempos de esto, ¿no? Y lo que les comentaba, básicamente para el tipo de heridas, ¿no? Eh, se usa pues mucho en heridas abiertas para ayudar al tejido de granulación, el clorelase, ¿no? Que tiene fibrinolicina, y el biafine, ¿no? Que es la trolamina, ¿no? Usas mucho en este tipo de heridas para ayudar a la cicatrización, a la granulación, y algunos que no tienen pues medios, usamos lo que es el azúcar rubia o la miel o la chancaca, ¿no? Lo usamos en las heridas, una vez que está, digamos, tienes una herida infectada, has abierto los puntos, ¿no? Lavas la herida y dejas con la herida abierta, y al final para ayudar a granular, para que cierre por segunda intención, le colocas esto, ¿no? Le colocas la miel, el azúcar, la misma herida, y se hace un recambio diario y a ver que hay muy buena respuesta, ¿no? La cicatrización es buena y el paciente pues no requiere más cosas, más detalles. Bueno, ok. ¿Alguna duda o comentarios, chicos, ya para acabar esto? Ya terminando ya, por favor, si tiene alguna duda o comentario. Doctor, una consulta. Al final de la clase mencionó que se ponga miel o algo así. ¿Del primer tema? No, no, no. Ahorita, doctor, usted mencionó algo Ya, sobre la ¿de qué? miel. Usted mencionó algo sobre la miel. No sé si podría repetirlo. Quizá no logré escucharle muy bien. Ya, como les decía, o sea, la miel, el azúcar rubio, la chancaca, la usamos para ayudar a las heridas que han estado heridas, se han sido heridas contaminadas o infectadas, en los cuales tú has dejado la piel abierta. O sea,
la piel y el tejido celular subcutáneo lo dejas abierto en algunos casos. Antes hacíamos eso, por ejemplo, operábamos una peritonitis generalizada por cirugía abierta, ¿no? Por una apendicitis, hacíamos una Rocky Davis ampliada y tenías que dejar la herida abierta, o sea, esa era la costumbre, para que después se haga lavados y lavados y lavados todos los días y al final se podía poner unos puntos de afronte el día en que el paciente salga de alta. Ahora ya no se hace mucho eso, sino simplemente lavas la herida, limpias bien y al final, pues en el transcurso de que ya no hay secreción, ya no hay pus, le colocas esto, le colocas la miel, el azúcar rubia, la chancaca, le colocas para que ayude a la granulación, ¿no? Y cierre por segunda intención. Esa es la idea de esto, ¿no? O sea, te ayuda muchísimo al tema de granulación de herida, a que formes mucho más tejido para una buena cicatrización. ¿Ya? ¿Alguna duda o comentario más? Doctor, buenas tardes. Doctor, una pregunta con respecto a lo que es cicatrización, por favor. ¿Cuándo se realiza una cicatrización de primera, segunda intención o de tercera? ¿Es dependiente de la herida? ¿Cómo más o menos elegimos esa cicatrización, doctor? Ya, no, o sea, la cicatrización por primera intención es siempre, pues, o sea, tú tienes que hacerlo siempre, o sea, cada herida que tú tengas, o sea, lo mejor es que tengas la piel cerrada, ¿no es cierto? Pero si tienes una piel muy contaminada, de repente no cerrar por completo, o sea, cerrar parcialmente, eso podría ser una opción, ¿ya? Ahora, por segunda intención, como les estaba comentando, es cuando tú ves que un tejido no es bueno, o sea, no, por ejemplo, has hecho una resección de pared o después de hacer una laparotomía ves que la piel se ha retraído mucho, no te da el tejido para cerrar, hay mucha contaminación, es mejor dejarlo así. Solamente cierras la aponeurosis y dejas abierta pues los tejidos blandos de tejido celular subcutáneo y la piel. Esperas unos días para ver cómo está la granulación y dejas que el cuerpo mismo pueda cerrarlo. Y el de tercera intención, ¿no? Como les digo, ¿no? Es dejas un tiempo, un par de días, 3, 4 días, lavas y de ahí le ayudas con una nueva sutura. Pero acá sí, la sutura tienes que dejarle mucho más tiempo para que le saques los puntos. Normalmente, cuando haces por primera intención, tú le sacas los puntos dependiendo del quinto día, al séptimo día. Pero cuando haces por tercera intención, tienes que dejarlo mínimo unas 2 semanas, yo le dejo hasta más, 21 días, un mes. O sea, lo último que tiene que importarles es el tiempo que se queda la sutura, ¿ya? En esos casos. No importa, ¿no? De verdad no importa si le dejas mucho tiempo el nylon, o sea, no va a pasar nada, ¿no? La cosa es de que cierre bien tu tejido, ese es el objetivo que estamos buscando, ¿ya? Bueno, Doctor, ¿alguna duda entonces, más o comentario, chicos? ¿Alguien más? gracias, doctor. Doctor, entonces una herida de tercera Sí, intención, realmente son heridas sucias, doctor, ¿no? sí. Heridas sucias, o heridas que no tienes mucho tejido. O sea, ese momento en la cirugía ves que el tejido es malo, ¿no? No te llega, o sea, o pones un punto y ves que está mucha tensión, ¿no? También puede ser en Mm, esos casos. ya, doctor, muchas gracias. Ya. Muy bien, chicos. Entonces ahí terminamos. Nos estamos viendo la siguiente semana. ¿Ya? Listo, cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor.